Hola a todos, hoy os quiero hablar de una de las habilidades que yo considero que son de las más importantes y de las más útiles a la hora de hacer un buen marketing y a la hora de generarle ventas a cualquiera de nuestros clientes o incluso a nosotros mismos, y es algo que la gente no suele estudiar mucho, y es cómo contar un testimonio, cómo contar un caso de éxito. Pensad por un momento en lo potente que es esto. Pensad en que todos los negocios con los que trabajéis, o en todos los negocios a los que le llevéis el marketing, o si os lo lleváis a vosotros mismos, pues a vosotros mismos, tener ya listos los casos de éxito. Y que cuando un cliente se esté pensando si trabajar o no con vosotros, le podéis mandar un caso de éxito. Cuando alguien acaba de descubrir vuestro perfil, le podéis enviar uno de estos vídeos, le podéis enviar uno de estos testimonios, o cuando hacéis ese primer contacto con alguien, ya sea a través de email o sea a través de cualquier vía por la que le hayáis conocido, le enviéis una historia bien contada, una historia en la que se ve cómo una persona tenía un problema, pasa a través de vuestro producto, de vuestro servicio, y después de vuestro servicio acaba en una situación totalmente distinta. Y hay dos cosas que quiero contaros sobre los casos de éxito que mucha gente no suele tener en cuenta. Y una es que por el hecho de hacer storytelling no significa que tengamos que por el hecho de hacer storytelling no significa que tengamos que tirarnos 20 minutos, 30 minutos, una hora contando el caso de una persona. Un storytelling, una historia bien contada, se puede hacer en un minuto. Una historia bien contada se puede hacer en 30 segundos. No depende de la cantidad de tiempo que tengas. Y otra cosa, y es que los casos de éxito pueden ser tuyos o pueden ser de otras personas. ¿Y qué sentido tiene usar casos de éxito de otras personas? Pues muy sencillo, porque el hecho de coger casos de otras personas también es un testimonio de cómo vuestro servicio o cómo vuestro producto está ayudando y está cambiando a vidas. El hecho de poder coger tanto casos tuyos como otros podría incluso permitirte que hagas una estrategia de contenido basado simplemente en contar historias, en contarlas de una manera que cree confianza, de una manera que cree familiaridad con el producto y que cree que te esté dejando a ti en una posición en la que la gente te perciba como un profesional y que quiera trabajar contigo. Otra cosa que quiero decir es que en el vídeo de hoy no os quiero simplemente dar una pequeña fórmula y ya está. Si quisiéramos hacer un vídeo corto y no quisiera que aprendierais, os podría decir las 4 preguntas que le podéis hacer a uno de vuestros casos de éxito para sacar un testimonio de él, le hacéis 4 preguntas y ya está. Pero yo no quiero que salgáis de aquí con una pequeña fórmula, porque una fórmula es lo que utilizan los que tienen un nivel 0 para poder hacer algo que más o menos sea funcional. Mi intención con este vídeo no es que tengáis un nivel 0 y podáis hacer algo funcional. Mi intención con este vídeo es que realmente crezcáis, que crezca vuestra habilidad de poder generar interés con vuestros vídeos y que este interés luego se convierta en ventas. Así que, para empezar, me gustaría hablar de por qué un caso de éxito, y esto es la base, por qué un caso de éxito, por qué un testimonio es algo que funciona tan bien para vender, o cómo elegimos un testimonio, cómo sabemos si un caso de éxito tiene todo lo que necesitamos para realmente cumplir esos objetivos. Para empezar, si queremos una venta, aquí estamos nosotros y aquí está el dinero de nuestro cliente. Si queremos conseguir que el cliente nos pague, se tienen que generar dos cosas. Lo primero, se tiene que generar valor. El cliente tiene que percibir el valor de lo que vosotros le estáis ofreciendo. Y lo segundo, se tiene que generar una confianza. Confianza. ¿Qué es lo que ocurre? De repente llega una persona que no te conoce. Esa persona no te conoce y no sabe lo que haces. Seguramente no sepa lo valioso que es tu oferta. Pongamos, por ejemplo, el de una persona que edita vídeos. Una persona que nunca ha estado en el mundo audiovisual, o una persona que no ha estado en el mundo del marketing, no sabe cómo valioso realmente es un vídeo. No sabe que un solo vídeo te puede generar miles de euros en ventas. A lo mejor se piensa que un vídeo pues, normalmente se vende por 10 euros o que se vende por 20 euros, cuando en realidad el valor que tiene es mucho mayor. El hecho de contar una historia, el hecho de contar un caso de éxito, de contar un testimonio de cómo una persona, ya sea un caso tuyo o un caso de otra persona del sector, compra un vídeo y gracias a ese vídeo
recibe unos beneficios de miles y miles de euros o consigue hacer crecer su negocio gracias a hacer vídeos bien, está incrementando el valor de tu oferta. Y lo siguiente que se tiene que dar es el tema de la confianza. Para poder producir una venta, una persona que no te conoce tiene que pasar a conocerte y tiene que empezar a confiar en ti. Porque por mucho que tú le digas que tus vídeos le van a generar miles de euros en ventas, por mucho que tú le digas que una inversión contigo la va a multiplicar por 10 o la va a multiplicar por 100, esa persona se tiene que fiar de que eso que le estás contando es verdad. Y se tiene que fiar de que tú seas capaz de hacer eso bien. Ahí es donde entra el contar un testimonio. Contar, mostrar, perdón. Es decir, mostrar una prueba de que esto que estás haciendo ha funcionado antes y ya ha producido estos resultados que le estás diciendo. Vale, dicho esto, tanto si estás usando casos tuyos como si estás usando casos de otras personas, ¿en qué te tienes que fijar para coger y elegir uno de esos casos? Pues te tienes que fijar básicamente en 3 cosas. Lo primero es en las métricas. Y antes de que avancemos un poco más, quiero deciros que el storytelling es el arte del cambio. Cuando tú estás contando una narrativa, cuando estás contando una historia de una persona, lo que estás contando es cómo una persona estaba aquí, en el punto A, y a través de una historia, a través de una serie de sucesos, a través de una serie de acontecimientos, pasa a estar aquí. ¿Veis que ahora es una persona más grande? ¿Veis que ha crecido? Y eso es porque el hecho de vivir acontecimientos, el hecho de ir pasando por experiencias, hace que crezcamos. El storytelling, la narrativa, es el arte de contar cómo las personas crecen, de cómo las personas cambian, de cómo el hecho de ir pasando por una serie de sucesos desemboca en que acabamos siendo una persona diferente. Y esto lo podemos ver tanto si es una experiencia nuestra como si es una experiencia de otra persona. De modo, como os estaba diciendo, a la hora de elegir un caso de éxito, nos fijamos en las métricas. Nos fijamos en que podamos medir realmente este cambio. Tanto si es una persona nuestra o es otra persona del sector, podemos decir, volvamos al ejemplo del vídeo, esta persona al principio pues estaba ganando 1000 euros al mes. Al final, después de empezar a hacer mejores vídeos, está ganando 1000 euros y tenemos todas las métricas, tenemos todo medido de cómo estaba aquí, tenemos este documento que demuestra que estaba ganando 1000 euros al mes, tenemos este otro que mostramos esa métrica de cómo pasó de estos 1000, luego 5000, a luego 10.000. Si tenemos todo bien medido, si tenemos unas métricas que sean demostrables y que sean espectaculares, entonces es algo que nos puede interesar. Obviamente, este caso nos va a interesar bastante más que el de que pasa de 1000 a 1500. El hecho de tener unas métricas bien altas, el hecho de tener algo que demuestre que todo este cambio es espectacular, hace que este caso sea mucho más dramático. Y eso vamos a pasar al segundo elemento, y es el drama. Estamos haciendo storytelling, estamos haciendo narrativa, de modo que lo que queremos contar es algo que genere interés, algo que te mantenga queriendo ver toda la historia. Y de nuevo, queriendo ver toda la historia no significa que queramos coger y mandarle a nuestro prospecto unos casos de 20 minutos. Lo que queremos es que el tío tenga interés durante 10 minutos, o durante 1 minuto, durante lo suficiente como para contar cómo nuestro producto o nuestro servicio funciona, ¿ok? Pero, ¿cómo generamos drama? Podemos coger cualquier historia y dramatizarla después. Y esto de dramatizar no implica que le vayamos a mentir. Dramatizar no es mentir, manipular es mentir, ¿ok? Dramatizar significa que vamos a fijarnos en ciertos elementos que normalmente la gente deja fuera de los testimonios, pero que no se deben dejar fuera. Por ejemplo, esta persona viene aquí en el punto A contándote que estaba ganando 1000 euros al mes, pero a lo mejor lo que mucha gente se deja fuera del testimonio y que no habría que dejar fuera del testimonio es que también
tenía problemas en casa. Esta es él con su mujer, lo he dibujado así un poco más tal. Que también estaba teniendo problemas con las drogas. Que también estaba a punto de quitarse la vida. Y a partir de empezar a solucionar estos problemas personales, es cuando empezamos a ver que este problema tiene muchísimas ramificaciones. No estamos hablando ya simplemente de que el tío tenía un objetivo, de que tenía el objetivo de ganar más. Estamos empezando a meter elementos en el storytelling de debilidad psicológica, de debilidad moral, de que estaba haciendo algo que le estaba dañando a sí mismo, de que estaba haciendo algo que estaba dañando a los demás, y que a partir de empezar a hacer una serie de cambios, pues también cambia él en el interior y empiezan a cambiar otras cuantas cosas. Eso es el drama, el hecho de que algo no solamente es quiero pasar de A a B, quiero conseguir algo más, sino el hecho de tengo una serie de problemas internos y tengo una serie de problemas y debilidades que están afectando a los demás y los necesito solucionar. ¿Ok? Y bueno, lo siguiente es la relevancia. Esto sobre todo se va a ver si cogimos casos de otras personas, que a lo mejor todavía te estás preguntando cómo puede ser que a la hora de mostrar testimonios esté cogiendo los de otro. ¿Cómo puede ser que el hecho de contar testimonios, contar casos de éxito, me vaya a beneficiar coger cosas que no haya hecho yo? Y esto es simplemente porque que haya otra empresa con la que tú no tienes nada que ver y que haya conseguido que un tío pase de ganar 1000 a ganar 15.000 simplemente usando mejores vídeos o usando tu producto, está mostrándole a la gente que tu servicio funciona, está consiguiendo aumentar esa confianza en lo que haces. Es muy probable que cuando te llegue un cliente tenga un nivel de conciencia, es decir, que es consciente de muy pocas cosas, de que lo que él se piensa es que tu servicio no sirve para nada. De lo que él se piensa es que él no tiene ningún problema con el que tú le puedas ayudar. Pero a base de ver historias, aunque sean de otras personas, en las cuales la gente cambia por usar un producto, por usar un servicio como el tuyo, empieza a subir su nivel de conciencia. Y además, el hecho de que tú seas capaz de contar las historias de otras personas y sepas hacer un buen análisis y sepas mostrar tu perspectiva como profesional, va a hacer que la gente confíe más en ti, que empiece a subir la autoridad que tienes. Y más si son otras historias que ya tienen un interés propio. Imagínate que tú sepas analizar el caso de éxito de este famoso o el otro famoso. Como ese otro famoso ya tiene una serie de público interesado en él y ya tiene una serie de gente que está siguiendo lo que él hace, el hecho de que tú hables de él va a hacer que ya tengas un interés base, un interés desde el que partas. Lo he dicho esto fatal. Pero vamos a pasar a lo siguiente. Y es ya el punto más complicado. Hay gente que se piensa que hacer storytelling es simplemente una fórmula. Como os he dicho, os voy a mostrar qué preguntas le tenéis que hacer a un prospecto para poder sacar un testimonio de él. Pero no quiero que simplemente os quedéis con coger y sacar unas cuantas preguntas. Yo lo que quiero que os quedéis es de qué se compone una historia, de qué se compone toda esta transformación. Si una historia es el arte del cambio, el arte de cómo una persona pasa de ser de una manera que está bastante down, de una manera que está bastante jodida, a ser de otra, a una versión más elevada, ¿qué es lo que tiene todo este cambio? ¿Cuáles son los pilares de esta historia? ¿Cuáles son los elementos que toda historia debe tener y que nosotros tenemos que ser capaces de identificar para luego poder mostrar de forma dramática y poder amplificar cuando vayamos a contar este caso de éxito o contar esta historia? ¿Ok? El primero de los pilares que nos tenemos que fijar, siempre estaréis pensando, lo que siempre se suele pensar es que el primero de los pilares es el personaje del personaje al que vamos a tratar, es decir, el protagonista, que obviamente
cuando contamos un caso de éxito, pero normalmente cuando hablamos en marketing, el protagonista de la historia no somos nosotros. El protagonista es nuestro cliente. Este tipo de historias es muy potente porque nuestro cliente va a empatizar con el protagonista de nuestra historia, que es otro cliente, otra persona que parte desde el mismo punto de vista, del mismo punto que estaba él. Pero, ¿qué es exactamente este punto? Aquí hay dos pilares. Uno es la necesidad y el otro es la debilidad. ¿Y esto qué significa? La necesidad es básicamente cuál es el objetivo que esta persona tiene, cuál es su conflicto externo, qué es lo que quiere conseguir. Pongamos el ejemplo del nicho más trillado del mundo, que son los entrenadores personales. Cuando una persona va a un entrenador personal, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiere es ponerse fuertote, ponerse más sano, conseguir una serie de cosas que son externas, ¿ok? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la solución a su problema? Esto es lo que ya tenemos que tener claro para empezar a contar esta historia. ¿De qué partimos? ¿Cuál es su objetivo? Después de eso, tenemos que pensar, ¿por qué no ha conseguido ese objetivo? Y es que cuando no tenemos unos resultados externos, normalmente es porque dentro de nosotros falla algo. Esta persona que va a un entrenador personal y quiere ponerse fuerte, ¿por qué no ha conseguido esos resultados? ¿Cuál es la parte interna? ¿Cuál es su conflicto interno que falla? Pues seguramente es que él tenga cierto tipo de debilidades, como pueden ser que él puede tener una serie de fallos dentro de él, como puede ser que no es disciplinado, que no tiene una claridad suficiente sobre lo que necesita. Él tiene una serie de conflictos internos que, para llegar hasta el final, tiene que superar. Cuando pensamos en los pilares de la historia, no nos quedamos simplemente en pilar número 1, el protagonista. Es una persona que quiere conseguir esto. No, dividid este pilar en estas dos partes. Es una persona que tiene este conflicto interno y este conflicto externo. Lo he señalado al revés, este conflicto interno y este conflicto externo. Hay una cosa que quiere, hay un objetivo que tiene, pero a la vez es una persona que tiene fallos, que tiene algo su interior que tiene que empezar a superar para poder conseguir esto en la parte exterior. ¿Ok? Después de eso es cuando vamos a empezar a tener obstáculos, que en drama se suele llamar el oponente. El antagonista, el malo, el villano de la historia, llamadlo como queráis, a veces no es simplemente una persona, a veces es que le van a ir surgiendo cosas a lo largo de la vida. ¿Ok? ¿Cuáles son? Si normalmente en la escuela americana de narrativa, en la escuela americana de guiones, lo que más se mira a la hora de hacer un guión son estos dos puntos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que esta persona se está proponiendo? ¿Y cuál es su oposición? ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que tiene que superar para conseguirlo? Y lo que suelen decir es que nunca hay un oponente lo bastante grande. Siempre se puede maximizar bastante cuáles son las oposiciones de una persona. Normalmente un storytelling, una narrativa o un testimonio va a ser mucho más potente si esta persona lo tenía todo en contra para llegar hasta aquí. Si esta persona no solamente es que no supiese cómo ponerse en forma, es que tenía una depresión, que nadie confiaba en él, que llevaba queriéndolo hacer durante 20 años y nunca lo ha conseguido. Cuanto más grande sean las oposiciones, cuanto más grande sea aquello que él tiene que superar para poder llegar hasta aquí, entonces más dramática va a ser esta historia. Esto siempre hay que darle una vuelta, siempre hay que intentar que la oposición sea algo gigantesco. Si él puede superar toda esta oposición para llegar hasta aquí, entonces vuestro cliente va a ver este testimonio y va a decir, pues por supuesto que yo también puedo tener los mismos resultados.
Y no solamente lo va a ver y se va a sentir inspirado, sino que va a tener interés por ver cómo realmente esta persona, que quería ponerse en forma, pero que no era disciplinado, y que además estaba pasando por una depresión y no tenía ni idea de hacer nada, y es una persona que siempre se ha considerado un maldito inútil, y un montón de cosas más, ¿cómo va a llegar a ese punto final de haberse puesto en forma? ¿Cómo sigue todo este caso? Vale, lo siguiente es el plan. Y aquí hay mucha gente que cuando hace una narrativa, lo que hace simplemente es decir, vale, pues él tiene un deseo, tiene una oposición para llegar a conseguir ese deseo, simplemente vamos a hacer esto, esto y lo otro, y vamos a llegar. Vale, dentro del plan lo podemos subdividir en ciertos elementos, en ciertos story beats, como llaman en América, y sobre todo dentro del subnicho de los testimonios, dentro del subnicho de lo que suelen ser la narrativa para coaches y para este tipo de storytelling o este tipo de... Se me ocurre, por ejemplo, los típicos programas de televisión en los que hacen historias de coaching o historias en los que aparece un experto en negocios y te revoluciona tu negocio, o viene Super Nanny y te revoluciona el comportamiento de tu hijo. Dentro de este punto, que es el plan, el paso a paso, la idea que vamos a seguir para vencer a la oposición y llegar hasta el final, también se mete otro bit que es el de el personaje aliado, o el personaje, o el mentor, en este caso. ¿Quién es el aliado en un caso escrito? ¿Quién es el aliado en un testimonio? Pues obviamente tú. Tú, tu marca, tu producto, tu servicio, tu paso a paso, es lo que va a coger y va a coger a esta persona y le va a ir a hacer avanzar hasta aquí. ¿Ok? También os puedo decir que normalmente cuando mostramos un plan en una narrativa, lo normal es que tú, más o menos llegado a este punto, cuando ya has presentado la necesidad, cuando ya has presentado la debilidad, cuando ya has presentado al oponente, ya llega el primer punto en el cual este personaje toma la decisión de empezar a cambiar. Y lo hace pensando, voy a seguir este plan, y este plan me va a llevar hasta aquí. Pero el plan a veces puede no salir bien a la primera. Pueden salir nuevos obstáculos. Puede romperse, torcerse un poquito la cosa. Puedes pensar que solamente vas a necesitar hacer un par de acciones y luego fallar, y que esas dos acciones no sean lo único que haya hecho falta, y que luego tengas que volver a adaptarte, que volver a cambiar, que surjan obstáculos nuevos. Hay que hacer mucha distinción entre lo que es el plan de acción, que eso lo vamos a contar, y cuáles son realmente las acciones que pasan después. ¿Ok? Después de esto es cuando llega uno de los puntos más importantes. Aquí está la batalla y la autorrevelación. ¿Ok? Este punto de aquí, que va unido a este le voy a explicar ahora. Estos dos pueden ir en el orden que sea, ¿de acuerdo? Normalmente va uno antes que el otro, o normalmente va la autorrevelación antes que la batalla, o puede ser la batalla y después la autorrevelación. Eso depende un poco de la historia, pero primero vamos a definirlos, y una vez que estén bien definidos vais a saber cómo va a encajar esto dentro de nuestras historias. La autorrevelación es el punto más importante de todos y es el que crea más drama. De hecho, mi recomendación es que cuando vayáis a hacer vuestros testimonios, cuando vayáis a hacer vuestros casos de éxito, siempre empecéis pensando en esto. Ya sé que hemos hablado de métricas, ya sé que hemos hablado de lo relevante que son esos casos de éxito, pero también vamos a empezar a pensar en qué ha aprendido esta persona. Como ya os he dicho, la narrativa es el arte de cómo la gente cambia, de cómo la gente pasa por experiencias, de cómo la gente persigue unos deseos, y el hecho de perseguir esos deseos, de enfrentarse a oposiciones, de enfrentarse a su propia debilidad, hace que crezcan y hace que cambien. La autorrevelación es el momento en el que esa persona cambia.
es el momento en el que esta persona se da cuenta de que tenía una debilidad, de que tenía un fallo. La historia que estábamos contando nosotros, esta persona que llevaba 20 años sin ponerse en forma, quiso ponerse en forma y se enfrentó a un montón de cosas como la depresión, tal y cual, de repente tiene una autorrevelación, se da cuenta de que esas creencias que tenía sobre sí mismos, que esa manera de la que se estaba comportando era un error, y se da cuenta de que tiene que cambiar, y es el momento en el que resuelve ese conflicto interno, que por cierto es un conflicto interno que puede estar haciendo daño tanto a él como a los demás. Puede ser que el hecho de que él tenga esas creencias limitantes, el hecho de que él tenga este conflicto, la esté haciendo un daño a sí mismo. Entonces es una debilidad psicológica. Pero el hecho de que esté haciendo también daño a los demás, por ejemplo, el hecho de que tú no cambies tus hábitos, puede estar produciéndole un daño a tu familia, porque como no te estás cuidando, como no estás siendo una persona sana y responsable con tu salud, tu familia lo está pasando mal. Entonces ya no es algo que simplemente te está haciendo daño a ti mismo, le está haciendo daño a los demás. O a lo mejor si tú estás vendiendo un producto y todo tu testimonio va para convencer a la gente de que es bueno que consuma tu servicio y que eso les va a ayudar a ganar más dinero, puedes hablar de que el hecho de que tú estés estancado en tu negocio y que tu negocio no crezca, no solamente te está haciendo daño a ti mismo, no es solamente una debilidad moral, también es no es solamente una debilidad psicológica, también es una debilidad moral porque estás haciendo daño a la gente de tu alrededor al no solucionarlo. La autorrevelación es el punto en el que por fin te das cuenta de esos errores y tomas la decisión de cambiar. El haber pasado por todo esto hace que tengas una autorrevelación y que seas capaz de cambiar. Luego vendría la batalla. La batalla básicamente es lo que mucha gente llama en narrativa el clímax, que es cuando se decide si esto se consigue o no. Normalmente es o gana el oponente o ganas tú. O en este caso estábamos enfrentándonos a la pereza, a la falta de disciplina, a un montón de cosas, pues o gana la disciplina o ganas tú. Este es el punto en el que se decide si realmente has conseguido tu objetivo o no. ¿Ok? Y después de esto llega el nuevo equilibrio. Simplemente voy a poner un nuevo equilibrio, que es cómo es tu vida al final. Es decir, hemos pasado por todo esto y ahora nuestra vida es distinta. ¿Ok? Muy bien. Visto todo esto, ¿cómo podemos coger a un cliente que haya pasado por nuestro servicio, no haya pasado por un servicio similar al nuestro y dramatizarlo de una manera que sea inspiradora y que sea algo que al resto de nuestros clientes le den ganas de consumir nuestro servicio, que toque todas esas emociones que son necesarias para que alguien decida tomar acción? ¿Ok? Para empezar, lo que queremos mostrar, y esta es ya la fórmula, pero recordad, esto no se trata solamente de fórmulas, no se trata solamente de coger a uno de nuestros casos de éxito, entrevistarle rápido con las 4 preguntas que os voy a mostrar y ¡pum!, sacarlo. Se trata de que entendáis todo esto, se trata de que se entienda cuál es la estructura y cuáles son los pilares que hay detrás de que una historia sea dramática y que funcione. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que vamos a coger vamos a preguntarle ¿cómo estabas antes? ¿Cómo era todo antes? Y recordad, cuando entrevistéis a la persona, le vamos a preguntar ¿cómo estabas antes? Y le vamos a preguntar eso fijándonos en cuál era sus deseos, cuál era su necesidad, qué problemas tenía, tanto internas como externas. Es decir, ¿qué fallos tenías? ¿Qué malos hábitos tenías? ¿Qué era lo que deseabas, pero qué era lo que tenías dentro que te estaba impidiendo conseguirlo? Simplemente preguntadle cómo estabas antes de conocerme. Pero pensad en que esa pregunta tiene que llegar a profundizarla, no basta con que se la hagáis y punto. Esto mucha gente simplemente se la hará y te dirá, bueno, pues yo antes estaba ganando 1000 euros al mes. Pero vosotros, que ya sabéis de esto, le vais a preguntar a vuestro cliente, ¿cómo estabas antes de conocerme? Y te va a decir, bueno, pues yo estaba
ganando 1000 euros al mes, y es que no me creía capaz de ganar más, y es que mi familia lo estaba pasando mal porque no llegábamos a final de mes, y es que yo miraba a mis hijos y sentía que ellos me estaban viendo como un inútil, y un montón de cosas, un montón de conflictos internos que él estaba teniendo por culpa de este conflicto externo, o al revés, o un conflicto externo que estaba teniendo por culpa de ese conflicto interno que él tenía. ¿Ok? Después, vamos a empezar a preguntar por estas cosas de aquí. ¿Cómo fue trabajar conmigo? ¿Cómo fue el trabajar conmigo? ¿Ok? Y, de nuevo, vamos a preguntar cómo fue toda esta experiencia, de cómo fue conocerme, cómo fue ese punto en el que llegaste, bueno, eso ya estaba, cómo fue ese punto en el que diseñamos un plan y empezamos a ejecutarlo, cuáles son las partes del plan que no salieron bien y hubo que rectificar. A lo mejor pensáis que en este punto, coger y decir las cosas que no salieron bien es algo contraproducente, porque si queréis quedar como el aliado perfecto, como el producto perfecto, como el tío que da un servicio perfecto, queréis quedar como el tío que te hace un plan y el plan funciona a la primera. Pero es que todos sabemos que esas cosas pueden no ser así. Todos sabemos que puedes llegar a a un médico, o que puedes llegar al servicio que sea, que el tío te haga una recomendación de tienes que empezar a entrenar de esta forma, tienes que empezar a hacer dieta de esta forma, y de repente el plan no salga como tenías previsto. Pero es que yo empecé a trabajar con él y él me hizo un plan de 2 meses. Lo que pasa es que yo me salté la dieta y él me dijo, no pasa nada, y empezó a buscar otros trucos. Y esos trucos sí que me sirvieron más. Y el hecho de decir que el plan se empezó a dar tumbos, el hecho de decir que él me dijo que yo fuera así, pero que hubo este problema y me lo solucionó, y luego hubo este, y también me lo solucionó, y luego hubo este, y también me lo solucionó, eso va a generar todavía más confianza. Y va a hacer que no sea una historia tan lineal y que sea una historia tan aburrida. Es una historia en la que van pasando cosas. Y ya empezamos a meter un poquito más de drama aquí, ¿ok? Y esto tampoco lo confundáis con sacar más objeciones. Hay una diferencia entre meter aquí un poquito más de drama y meter más de lo que podríamos esperar al principio, o meter que este plan o que este aliado está solucionando más problemas de los que inicialmente habíamos creído, que de repente meter más objeciones de las que antes pensábamos. Porque, por ejemplo, si yo te digo, mira, tengo un sistema muy sencillo, simplemente tienes que comer esto 3 veces al día y ya habrás perdido peso. Y luego de repente dices, bueno, pero me sentó mal. ¿Cómo? La persona que está leyendo que está escuchando este testimonio ni siquiera había pensado en que algo te puede sentar mal. Entonces, ese tipo de altibajos en el plan es mejor no mencionarlos. Vamos a mencionar aquellos que, aunque a ti como profesional que estás mostrando tus servicios te puedan ocurrir, sean cosas que se escapan de tu control, pero igualmente tú das el extra para ayudar a la persona. Espero que se haya entendido bien, porque me he liado un poquito a la hora de explicar esto, pero si no lo habéis entendido, sentíos libres de insultarme en los comentarios, que en los comentarios negativos también suben las métricas. Y, por último, simplemente le vamos a preguntar cómo estás al final. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo estás al final? Los 3 puntos de los que pasa toda la historia: introducción, nudo y desenlace. ¿Cómo estás al final? Es decir, pero al igual que antes, no simplemente le vamos a hacer la pregunta y nos vamos a alargar de ahí y ya está. Esto es lo que haría alguien que no entiende de narrativa. Lo que queremos hacer es preguntarle cómo estás al final, en plan de cuál es el nuevo equilibrio, cuál es tu vida ahora, cómo es tu día a día normal ahora sí estoy ganando 15.000 euros, ahora sí he perdido peso, ahora sí estoy más confiado conmigo mismo, ahora ya no tengo estos problemas en casa, ahora mis hijos me quieren, antes no me querían. Pero también lo vamos a hacer preguntándole para que y nos incluya dentro de la respuesta cómo
ha sido ese cambio? ¿Cómo ha sido esa autorrevelación que hemos tenido? Ahora, por fin, he podido superar este conflicto interno que tenía de no creerme capaz de hacer esto, y ahora lo hago todos los días. Antes yo no me creía capaz de dar la cara delante de una cámara, y fíjate ahora, soy una estrella de YouTube, o lo que sea. Yo evidentemente aquí no estoy hablando de mí, que yo de estrella poco, pero cualquier autorrevelación, cualquier apelación a la debilidad, esto va a ser lo que haga que tu testimonio, tu caso de éxito, coja y conecte a nivel profundo con la persona que lo está viendo. Porque la persona que lo está viendo no te está viendo simplemente porque quiera ver cómo trabajas o porque quiera saber cuál es tu paso a paso, que también va a estar incluido en la historia. La principal razón por la que una persona ve un testimonio tuyo es porque siente una desconfianza sobre si vas a hacer o no vas a hacer bien tu trabajo. Y el hecho de demostrar que tu trabajo hace que la gente cambie a un nivel profundo y que supere cualquier obstáculo, ya sea interno o externo, que pueda tener, es lo que va a hacer que se genere esa confianza y que se generan esas ganas de trabajar contigo. Y lo mismo si cuentas los casos de otras personas. Si utilizas esta fórmula, si eres... que no es una fórmula, que es simplemente entender de qué se componen las historias. No penséis en fórmulas, porque en fórmulas piensa, de nuevo, el que tiene un nivel de 0 y quiere hacer algo que tenga un nivel un poco superior. Nuestro objetivo no es tener nivel de 0, nuestro objetivo es ir subiendo de nivel, es ir entendiendo cómo funciona el drama. Nuestro objetivo es entender cómo este tipo de cosas mueven las emociones de la gente y le impulsan a actuar. ¿Ok? Y dejadme que mire si me he dejado algo por decir en mi chuleta. De acuerdo, chicos, pues todo esto es lo que a mí me gustaría que tuvieseis en cuenta a la hora de contar un buen caso de éxito. Muchos llegados a este punto me dicen, ¿y no meterías una pregunta de si me recomiendan o si no? No, no hace falta. Si ya has mostrado que al principio una persona estaba de una manera, que has trabajado bien con ella y que gracias a trabajar bien está de otra, no hace falta que preguntes si esa persona te recomiendas este producto. No fuerces que esta persona salga ahí y diga, sí, yo recomiendo que trabajéis con Eddie. No hace falta. Simplemente que diga cómo fue su historia con Eddie. Y ya la conclusión de que es una buena idea trabajar con él va a salir de ahí. La conclusión de que esta persona está contenta de haber trabajado con ese profesional va a salir de ahí. Y, de nuevo, si queréis contar los casos de otras personas, pero entendiéndolos a un nivel profundo y entendiendo por qué este tipo de historias mueven a la gente a querer actuar y a querer comprar y a querer confiar en vuestro producto, podéis estar cogiendo todos estos pilares, aplicándolos a los casos de otras personas y contarlos de una manera que os estén generando confianza y estén generando ventas. Vale. Me he liado un montón, como veis, he hecho el vídeo sin guión, pero he tocado todos los puntos que quería tocar. Igualmente, si algo no ha quedado claro, sentíos libres de dejarme un comentario, sentíos libres de darle a like, de suscribirse. Voy a seguir hablando de todas las cosas que me pidáis con el objetivo de que el arte de la narrativa aplicada al marketing se entienda mucho mejor y con el objetivo de que los que os quedéis en esta comunidad lleguéis a un nivel superior en el hecho de hacer vídeos que generen interés, pero que también cumplan unos niveles de negocio. Así que gracias a todos por escuchar este tostón y nos vemos en la próxima.